Cada día se consumen en todo el mundo más de 1 millón de toneladas de arroz. Es el segundo cereal más producido en el mundo. Para satisfacer esta gran demanda, las máquinas hacen gran parte de la recolección y procesado de los granos de arroz. Pero, ¿cómo se produce el arroz blanco en las fábricas? Descubre cómo se trituran los granos de arroz para pasar de marrón a blanco. El alimento básico más consumido en el mundo, y es una parte esencial de la dieta de más de la mitad de la población mundial. Originario de Asia, se cultiva y consume desde hace miles de años. Desde entonces, su cultivo se ha extendido a todas las regiones con climas cálidos. Todo comienza con la siembra. Primero se asegura de que el terreno esté debidamente preparado. Se verifica que el campo esté nivelado y libre de malezas para favorecer un crecimiento óptimo de las plantas de arroz. Los agricultores empiezan a preparar sus arrozales en julio y agosto, nivelando el terreno y aplicando abono, lo que ayuda al arroz a crecer y mantenerse sano. Los arroceros siembran la cosecha entre octubre y principios de noviembre. Para la siembra se utiliza una sembradora automática. Una vez que la sembradora automática se ha llenado de semillas, se procede a iniciar la siembra del arroz. A medida que avanza, la sembradora automática entra en funcionamiento y comienza a liberar las semillas de arroz de manera automática y continua. El mecanismo de dispensación de la sembradora está diseñado para soltar las semillas a intervalos regulares y en una cantidad precisa, asegurando así una distribución uniforme en el campo. El operador debe mantener un ritmo constante y fluido mientras avanza, para asegurar que la siembra sea homogénea y sin saltos o interrupciones. Tras la siembra, los campos se riegan con agua y se drenan un par de veces, antes de aplicar agua permanente hacia diciembre. El riego del arroz es muy importante, y los arroceros administran el agua cuidadosamente para cultivar cosechas sanas que produzcan mucho arroz. Los agricultores mantienen el agua permanente en sus cultivos de arroz durante la mayor parte de la temporada de crecimiento. Los topes de hormigón entre las bahías arroceras permiten que el agua fluya de una bahía a la siguiente, y los agricultores suben o bajan las puertas para controlar el flujo de agua. El arroz crece mejor en los arrozales sumergidos. Esto se debe a que soporta mejor las condiciones húmedas que las malas hierbas con las que compite. Las raíces de las plantas deben permanecer bajo al menos 2 centímetros de agua, mientras la planta crece por arriba. El agua se utiliza como una manta para proteger el cultivo de arroz de las variaciones de temperatura. Durante enero y febrero se produce la iniciación de la floración. Esta fase es muy importante, ya que es cuando se forma la cabeza del arroz y se desarrollan las semillas. Cuando el grano empieza a madurar, los agricultores cierran las bahías. Esto significa que se cierran las paradas entre los campos, de modo que no entra más agua de riego, y el cultivo de arroz utiliza el resto del agua para terminar de crecer. Decidir cuándo bloquear el agua para la cosecha es una decisión importante. Si se cierra demasiado pronto, disminuirá el rendimiento y la calidad del grano. El agua solo se drena del cultivo cuando el tiempo es muy húmedo, y la mayoría de los agricultores la almacenan en embalses para volver a utilizarla. Los agricultores comprueban el contenido de humedad del arroz con el medidor de humedad. Cuando el grano contiene aproximadamente un 22% de humedad, el cultivo está listo para la cosecha. El arroz se cosecha de marzo a mayo con máquinas cosechadoras. Es muy importante cosechar con cuidado para no dañar el grano. La cosechadora separa el grano de la paja. Esto se denomina trillado. La maquinaria la retira de los tallos y también absorbe parte de las cáscaras vacías. Tiran de las plantas por la parte delantera y las trillan. Así se separan los granos del resto de la planta. Una vez cortado y trillado, el arroz se almacena en un cajón de la cosechadora. Cuando el depósito está lleno, la cosechadora transfiere el arroz a otro depósito tirado por un tractor. Suelen llamarse cubos perseguidores porque siguen a la cosechadora mientras ésta sigue trabajando. Esto ahorra mucho tiempo al agricultor. El tractor descarga el arroz del contenedor de seguimiento en camiones situados en el borde del terreno. Los camiones transportan después el arroz a instalaciones de almacenaje. Cada día llegan a esta planta hasta 3.600 toneladas de arroz. La entrega se pesa y se toma una muestra, para controlar la calidad de cada carga. Una cala toma muestras de la parte delantera y trasera de la enorme carga. La cala traslada las muestras a un laboratorio, donde se mide el contenido de humedad para comprobar que es el adecuado. Las muestras se pasan después a una bandeja, para comprobar si hay insectos. Se usa una lámpara térmica. Esto despertará cualquier insecto dormido. El arroz se sacude y se examina. Si se encuentra tan solo una polilla o un escarabajo, toda la carga de 2.500 kilos de arroz se desechará. Una vez registrada, la carga se libera para iniciar su largo viaje por la planta. Lo vacían en una abertura enrejada en el foso de recepción. Las rejas eliminan residuos y algunos de los tallos grandes.
Unas cintas transportadoras de gran potencia llevan el arroz hasta lo alto de los silos de 24 metros de altura. Cada uno puede contener 4.000 toneladas de arroz. En este punto, el contenido de humedad del arroz está en el 22%. A medida que se desliza hacia abajo por esta rejilla, el aire caliente lo reduce a alrededor del 13%, lo que lo hace lo suficientemente duro como para sobrevivir a la siguiente etapa sin dañarse. Con el arroz ya bastante seco, pasa a la zona de procesado. A continuación cae por los orificios de unos cilindros perforados. Esto retira la paja, que cae a un lado. La siguiente máquina tamiza los fragmentos de paja restantes y las semillas de malas hierbas. También succiona las cáscaras de arroz vacías. Pesan poco y solo hace falta una ligera succión para retirarlas. Si hay barro o piedras, también se retiran. Una vez que los granos están limpios, el arroz cae entre dos rodillos de goma. Uno se mueve más rápido que el otro. Esta máquina está diseñada para retirar la cáscara externa del arroz y obtener el grano de arroz integral. En la máquina descascarilladora, el arroz pasa a través de rodillos o cámaras que aplican fuerza para romper la cáscara externa sin dañar el grano interior. La cáscara se despega del grano y se separa mediante corrientes de aire o cribas. El arroz integral, que aún contiene una fina capa de salvado, se obtiene como resultado de este proceso. El arroz integral mezclado con cáscaras y otros subproductos se somete a un proceso de cribado y separación. El arroz y las cáscaras vacías caen después en otra máquina. Dentro una suave succión tira de las cáscaras para separarlas del arroz más pesado. Pero el proceso de descascarado se salta algunos granos, así que ahora unos sedazos gigantes tamizan ese arroz. Mientras está dentro de la cáscara, es mayor y no pasa por los orificios de las bandejas vibradoras. Una vez separado el arroz integral, unas trituradoras lo muelen ahora para eliminar el salvado, la capa exterior del grano del centro blanco y con fécula. El objetivo es eliminar la capa de salvado que recubre el arroz integral, lo que resulta en la obtención del arroz blanco que es más suave y brillante. Los granos de arroz se meten en una máquina, equipada con rodillos abrasivos que aplican presión sobre el grano de arroz mientras gira. Durante el proceso de pulido, los rodillos abrasivos retiran mecánicamente la capa de salvado del grano de arroz. La fricción y la presión entre el arroz y los rodillos hacen que el salvado se desprenda, dejando el grano más limpio y brillante. El salvado sale a través de unos agujeros y el arroz blanco cae por el fondo. El salvado se recupera para usarlo en pienso para ganado. Eliminado el salvado, el arroz pasa de marrón a blanco. El molido final lo pule para darle un brillo perlado. Durante el molido, algunos granos se dañan. Este cilindro giratorio separa los granos rotos de los enteros. Los granos enteros caen en unos huecos del cilindro y de ahí a un recipiente interno. Se usarán para hacer cereales o cerveza. El arroz entero pasa por un separador de color. Unas cámaras computarizadas comprueban si tienen manchas oscuras y activan unas boquillas de aire para eliminar los granos. Listo ya para ser empaquetado, un raspador lo desplaza por una mesa y lo mete en unos tubos plásticos. Una selladora térmica cierra los extremos de los tubos y el producto queda embolsado. Las bolsas generalmente están hechas de material resistente y hermético para proteger el arroz de la humedad, los insectos y otros factores que puedan afectar su calidad. Ya sea integral o blanco, este humilde grano sigue siendo uno de los alimentos básicos más importantes del planeta.